Hola, hola, bienvenidos a todos a este último día de panes sin levadura. Hoy es la última enseñanza que vamos a compartir. Ya se termina este ayuno de panes sin levadura. Hoy cerramos con un personaje que pues posiblemente es el primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de proponer no contaminarnos. Y pues sí, este es Daniel, está el ayuno de Daniel que muchos conocemos, pero hoy vamos a dar la enseñanza enfocada a panes sin levadura, porque Daniel pues no se contaminó a pesar de su contexto, así como hemos visto con todos los otros 6 personajes, bueno, 5 personajes durante esta semana. Pues hoy vamos a cerrar con este que es como el más obvio que todo el mundo piensa cuando se habla de este tema. Entonces, pues bueno, recordemos quién era Daniel. Daniel pertenecía al linaje real de los príncipes que fue llevado como exiliado a Babilonia, siendo pues el rey de esa época, o sea, en su contexto, Nabucodonosor. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez y fue constantemente en toda su vida su radicalidad con sus principios. A él no le importaba si lo juzgaban los demás, él sabía que la fidelidad a Dios era su arma más poderosa. Entonces, pues bueno, debido a esa profunda fe, Daniel pues llegó a posiciones altas en el reino de Babilonia, en el reino de Persia, y él llegó a servir como un gran gobernante, fue consejero del Estado, fue profeta, y su vida gira en torno, o digamos que el contexto histórico era durante el exilio a Babilonia. Él fue secuestrado, por decirlo así, siendo un muchachito. Él tenía entre 12 y 18 años, según pues se relata en la historia, y se lo llevan para ser entrenado en la corte de Babilonia. Él llega y va siendo educado junto con varios compañeros, Ananías, Misael, Azarías, porque pues el rey ordenó que se le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, como dice Daniel 1 del 1 al 7. Vamos a leer desde el versículo 4 al 7. Dice: muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de los hijos de Judá. Entonces, bueno, Daniel vive en Babilonia, pero no decidió vivir como un babilónico más, ¿sí? Y esto es una, digamos, lo que hicieron con ellos. Hay una levadura que es la reprogramación mental y el hecho de que les cambiaran los nombres, porque recordemos, esto está en el versículo 7, se los voy a leer. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces esto es parte de ese lavado de cerebro que les querían hacer. Les cambiaron educación, lenguaje, forma de pensar, querían que pensaran como babilónicos. Y bueno, hoy en día vemos reflejado eso en ideas pues normalizadas que son contrarias a Dios. Hay verdades distorsionadas, hay una influencia cultural
constante en nuestros días hoy por hoy. En Daniel vemos que tenía una determinación muy grande para mantener esa pureza, y él pues tenía el deseo de mantener su tradición judía sobre la alimentación, pues que la había establecido Dios en Levítico. Y Daniel decide ser firme porque la comida, a pesar de que era lo mejor de lo mejor que él tenía allí en ese palacio, era ofrecida a ídolos. Entonces, pues Daniel, en su fe, firme en Dios, no quiere contaminarse, no quiere fallarle a Dios ni serle infiel. Y dice Daniel 1:8, que es la frase o el versículo que más recordamos cuando hablamos de un ayuno, ¿verdad? Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, bueno, la pureza que vemos en Daniel comienza con esa decisión interna. Propuso en su corazón. Antes de cualquier acción hubo una decisión, y pues vivir sin levadura no empieza afuera, no empieza con el resultado, empieza es en el corazón, con esa decisión de, ok, voy a sacar esto, voy a quitar esto, soy consciente, o quizás no soy consciente, pero Señor, tú trabájalo, ¿sí? Nadie estaba obligando a pecar a Daniel, nadie lo estaba vigilando, pero él decidió, ¿sí? Él lo propuso, y él pues así lo hizo, lo llevó a cabo, ¿sí? Pero todo partiendo de esa decisión que él propuso en su corazón. Otro punto importante que vemos con Daniel es que vivir sin levadura requiere límites claros, y Daniel sabía hasta dónde llegar, dónde parar. Él no negoció su identidad, no negoció sus convicciones, mucho menos negoció su relación con Dios. A pesar de ese lavado de cerebro al que fue sometido, pero no permitió que sus límites fueran traspasados. Y esto es súper importante porque si nosotros no definimos los límites, la cultura los define por nosotros, o los demás los van a definir por ti. Y sabemos que la cultura no es lo más alineado a los principios de Dios hoy en día, ¿sí? Entonces tenemos sí o sí que definir nuestros límites. Ahora, también vivir sin levadura pues va a traer oposiciones, pero también trae respaldo. Dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, Dios lo respalda cerrando la boca de los leones. Eso está en Daniel 6:22. Cuando dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vivir sin levadura trae persecución, ¿sí? Y eso lo dice la palabra de Dios en muchas porciones. También en Timoteo habla de que todos los que quieren vivir piadosamente en el Señor Jesús padecerán persecución. Y esa persecución estuvo ahí con Daniel por querer ser diferente, ¿sí? Para tener fe y obedecer a Dios en las grandes pruebas es necesario prepararnos al obedecer las pruebas más pequeñas. Los desafíos de la vida en algunas ocasiones van escalando en intensidad, en posibles, digamos, consecuencias, pero la decisión de estos jóvenes, de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, de no contaminarse con la comida y la bebida del rey, parece que
era una prueba de obediencia que los preparó para ser fieles cuando la amenaza era mucho mayor o cuando vino esa persecución o esa oposición. Es importante que nosotros seamos fieles ahora, ya en preparación para las pruebas que pueden llegar a venir en el futuro, ¿sí? Eh, este tiempo, esta semana, aprendimos muchas cosas, siempre se hablan de muchas cosas, pero que no los dejemos pasar así como por alto o no sea, hay un tema más, un ayuno más, una celebración de panes sin levadura más, sino por el contrario, que sea algo que realmente podamos llevar por obra, que podamos bajarlo a nuestro corazón, que podamos, así como estos jóvenes en medio de esa pues cultura, su contexto en el cual fueron puestos con una presión muy fuerte porque es que te están reeducando, te están inculcando una cultura diferente, te hacen comer diferente, te hacen hablar diferente, te hacen hablar otra lengua, te visten diferente, pero aún así en medio de esa presión ellos pudieron salir adelante siendo diferentes, sin levadura, no contaminándose. Hoy en día nosotros quizás no tenemos esa presión así de directa, pero sí la tenemos en influencias que hay en el mundo en general, la visión de darle más prioridad al cuerpo, en cómo te ves, entonces si estás un poco, no sé, subido de kilos, entonces te enfocas más en eso y no en, digamos que se te desvía tu atención, se desvía la atención en ya no, no voy a ir a orar porque prefiero estar en el gimnasio o prefiero estar haciendo otras cosas, la presión de pronto social, de, no sé, hay muchas, cada uno piense allí, no quiero dar muchos ejemplos pues como para que no, si hay alguien no se sienta aludido, pero cada uno piense en qué presión estoy recibiendo, quizás no es una presión tan directa como lo tenía Daniel y sus amigos, pero sí las tenemos y no podemos ceder ante ellas, sino así como Daniel es decidir proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Y en esta semana ya sacamos muchas cosas que somos conscientes, pero la idea es que esto permanezca, no es solamente un proceso de una semana, es algo que tiene que durar y perdurar. Entonces, el tema de hoy era así cortico hoy porque luego vamos a tener un tiempo de ayuno de Daniel hacia la segunda mitad del año. Entonces vamos a cerrar con esto el tiempo de ayuno de panes sin levadura. Cada día teníamos un reto que hacer. Yo les invito a que revisen cada actividad y de verdad podamos aplicar lo que allí escribimos. No dejemos pasar esta fiesta solemne de los panes sin la levadura para sacar la levadura, y a pesar de que cada año vemos y recalcamos esto de sacar la levadura de nuestra vida, no dejemos pasar otro año en el que quizás esa levadura sigue allí, sigue aferrada en nuestra vida. Muchos ejemplos en la Biblia tenemos de personas que no se contaminaron con la levadura aún pues en su contexto, y así como ellos, nosotros tenemos un contexto que es diferente para cada uno de nosotros, pero lo que sí debemos tener en común es la intención de no contaminarnos de levadura, sacar permanentemente esa levadura, no es cuestión solamente de una vez al año, no, es un trabajo constante y Dios nos promete su respaldo, ¿sí? Dios nos va a dar la fortaleza para enfrentar lo que significa esa intención de no contaminarnos. Y pues ese respaldo de Dios lo vemos en cada uno de los personajes que hemos visto aquí en esta semana, ¿verdad? Y es el mismo Dios de ellos en ese tiempo, el mismo Dios que tenemos hoy nosotros, muy personal, al cual le podemos decir,
Papito Dios, aquí estoy, Papito Dios, te entrego esto, Papito Dios, fortaléceme, Papito Dios, llena este vacío. Es el mismo Dios poderoso que hace grandes cosas. Entonces, bueno, los invito a que allí en este día completen la actividad que tenemos y pues cada uno eleve su oración con base en lo que hemos aprendido de Daniel, lo que sabemos de Daniel. Y bueno, ya con este tema cerramos panes sin levadura. Después pues vamos a estar el siguiente ayuno largo, por decirlo así, lo vamos a estar convocando para hacer ayuno de Daniel hacia la segunda mitad del año 2026. ¿Listo? Entonces un gran abrazo a todos y que tengan un muy buen día.